Reciban un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Machado Bonilla y en esta ocasión estoy realizando el video de sustentación de la tarea 3 de microbiología de suelos. Entonces tenemos una serie de preguntas que vamos a ir solucionando en estas diapositivas. Tenemos aquí como primera el ciclo del nitrógeno. En el ciclo de nitrógeno encontramos que el ciclo de nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, pero es muy difícil de que las plantas lo tomen tan fácilmente. En este proceso es necesario que algunas bacterias intervengan y realicen un proceso que se llama fijación de nitrógeno. Esto lo que hace es convertir el nitrógeno en otra sustancia que es más asimilable para las plantas. En esta fijación de nitrógeno, el nitrógeno se junta con algún otro componente, algún otro compuesto. Bueno, continuamos con la forma libre en este proceso con el nitrógeno. Lo que se hace es como le comentaba anteriormente, es muy abundante en la atmósfera, pero en la forma libre lo que tenemos es que, lo que se hace es que sea más asimilable para las plantas. Como les comentaba anteriormente, este proceso es de fijación y lo realizan las bacterias. La forma simbiótica: en este proceso intervienen las bacterias, ellas se fijan en las raíces de las plantas formando unos nódulos. Entonces ahí lo que hace es esos nódulos obtienen ese nitrógeno. Entonces cuando la planta muere, esos nódulos rotos ya comienzan a liberar nuevamente ese nitrógeno al suelo, ¿sí? Por eso es simbiótica. Y por asociación, este proceso se caracteriza porque la planta pues, tiene como esa asociación con algunas bacterias, que ella lo que hace es toman algunas células o se introducen, ocupan algunos espacios de las células de la raíz, pero sin interferir como tal en las células vegetales. Bueno, tenemos que ¿por qué los microorganismos del suelo influyen en las concentraciones atmosféricas del CO2 y el clima global? Bueno, el dióxido de carbono es muy abundante también en la atmósfera y sabemos que hay que tener en cuenta que este dióxido de carbono lo que hace es aumentar el efecto invernadero, ¿no? Causar el efecto invernadero, y por esta razón es que el clima global va cambiando, ¿no? Esto produce unas altísimas temperaturas, ¿sí? Los microorganismos del suelo lo que ayudan es como a liberar, ¿sí? O sea, entre más microorganismos hay en el suelo, ellos lo que hacen es van liberando, van descomponiendo materia, y esto lo que hace es liberar ese dióxido de carbono. Bueno, nos dice que cuál de esas opciones corresponde a rangos ecofisiológicos microbianos. Entonces, en el ciclo de la materia orgánica, lo que decíamos anteriormente es que se relacionan los microorganismos que se encuentran en el suelo y observamos cómo ellos descomponen esta materia orgánica muerta, por decirlo así, ¿no? Y van liberando ese dióxido de carbono. En este proceso el suelo puede obtener nitrógeno. Bueno, ¿de dónde procede el aporte más importante de dióxido de carbono en la atmósfera? Entonces, este proceso de descomposición microbiana, como lo decíamos anteriormente, se ve en el proceso del suelo, en donde los microorganismos descomponen esa materia orgánica muerta, ¿no? Y liberan ese dióxido de carbono. Completando el enunciado que nos decían, con la fijación fotosintética del dióxido de carbono es dirigida por la energía de la luz. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria
o fijación del dióxido de carbono? Bueno, encontramos que por la magnitud de la biomasa fotosintética, por la disponibilidad del nitrógeno y cuando hay una deforestación grande, se disminuye la producción primaria y aumenta la concentración de dióxido de carbono. Esto lo que nos indica es que cuando hay grandes talas de árboles, sabemos que las plantas en su proceso de fotosíntesis lo que hacen es tomar ese dióxido de carbono y liberar oxígeno. Entonces, esto sería uno de los factores a tener en cuenta, ¿no? Y por la magnitud de la biomasa fotosintética, es por la, entre más plantas hayan, más van a tomar ese dióxido de carbono. Nos decía que tenemos que completar este enunciado. Dice que el sulfuro se forma a partir de la reducción de la bacteriana del sulfato o también por las emisiones de volcanes. Bueno, ¿a qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean una fuente de fósforo poco utilizable? Bueno, el fósforo es un componente que es muy difícil de asimilar, ¿sí? Y esos fosfonatos, para asimilarnos, las bacterias deben tener, los microorganismos deben tener una enzima especial, ¿sí? Esa enzima es esencial para degradarlo. Entonces es por esta razón que es poco utilizable, ¿no? por los microorganismos, porque no todos tienen esa enzima. Y entonces por eso es tan limitado ese uso de fósforo en el suelo. ¿Cuáles son los principales reservorios de calcio? En el ciclo de la biogeoquímica del elemento, encontramos que las rocas calcáreas y el mar son los principales reservorios del calcio, es donde más se encuentra calcio. Pero la forma principal del nitrógeno en la Tierra, debido al triple enlace de átomos de nitrógeno, solo puede ser usado como fuente de nitrógeno es usado por unas pocas procariotas, ¿no? Ellas utilizan esa fuente de nitrógeno mediante el proceso de fijación, que era lo que veíamos anteriormente, que es cuando el nitrógeno se fusiona o se une con otro compuesto, con otro elemento, para esto realizado por las bacterias, para que la planta lo tome o lo asimile más fácilmente. Dice, el hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. Encontramos que el hierro se reduce químicamente mediante respiración aeróbica y se oxida químicamente mediante un tipo de metabolismo quimiolitrófico. Qué pena. Bueno, tenemos que en el proceso de oxidación, como podemos observar aquí en esta imagen, el átomo pierde un electrón, ¿sí? Va perdiendo electrón, entonces ese es el proceso de oxidación. Mientras que el proceso de reducción lo que hace el átomo obtiene o gana un electrón. Esa es la diferencia entre las dos. Bueno, dice una de las siguientes opciones, esta sería la última pregunta formulada en nuestro taller. Dice, una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los organismos fijadores de nitrógeno. La principal característica de los organismos fijadores de nitrógeno es que son procariotas. Esa es la principal característica, que son los organismos los microorganismos procariotas, son los que tienen esa enzima y pueden realizar son fijadores de nitrógeno. Bueno, les agradezco mucho por la atención prestada, que estén muy bien.